Estábamos entonces en el período cosmológico, donde ubicábamos a los primeros filósofos. Este periodo se llama cosmológico justamente porque estos pensadores concibieron el universo como un cosmos. Es decir, concibieron todo lo que hay como un cosmos. En griego, cosmos significa, como decíamos en la clase anterior, significa orden y también significa adorno, ornato. El orden para los griegos exhibe belleza. El orden tiene que ver con lo bello, con aquello que es opuesto, diríamos, al caos, a la ibris, a la desmesura. La clase anterior, entonces, habíamos estado visitando, diríamos, a uno de estos filósofos cosmólogos, a Heráclito de Éfeso, que, como dijimos, vivió y filosofó en el siglo VI antes de Cristo, y aparece en Heráclito una concepción dialéctica de la realidad que de alguna manera antecede a Hegel. De hecho, dijimos que Hegel va a considerar a Heráclito como un predecesor suyo, ¿sí? Hay en Heráclito, digamos, un modo de expresar en sus fragmentos, en lo que nos ha llegado de ese libro que según Diógenes Laercio, Heráclito habría escrito y depositado en el templo de Artemisa. Hay un modo, digamos, paradojal de expresarse en Heráclito. Esto le valió antiguamente el apodo de oscuro, justamente porque su lenguaje es un lenguaje, podríamos decir, oracular. Ustedes saben que el oráculo es, en la antigüedad clásica, la palabra del Dios a través de la pitonisa. Y de algún modo Heráclito utiliza este lenguaje oracular que es, por definición, un lenguaje indirecto. Vamos a ver que era muy común entre los griegos la consulta al oráculo. Les decía entonces que era muy común entre los antiguos recurrir al oráculo para resolver ya sea problemas de índole privada o pública. El oráculo más famoso era el oráculo de Delfos, en el templo de Apolo. Había, diríamos, toda una creencia en la antigüedad de que el Dios se manifestaba a través de determinados signos. Uno de esos signos era el oráculo. Es decir, el oráculo es la palabra del Dios a través de la pitonisa. Una palabra que requiere hermenéutica, que requiere una interpretación. Muchos de los signos por los cuales los antiguos pensaban que
que Dios se expresaba eran, por ejemplo, el ruido del viento entre las hojas, el vuelo de los pájaros y las entrañas de las víctimas animales sacrificadas. Con respecto al tema del oráculo, el oráculo estaba, diríamos, la pitonisa era la que decía el oráculo, y aquel que tenía alguna cuestión, ya sea de índole privada o pública, y quería escuchar la palabra del Dios, recurría entonces, en este caso, al templo de Delfos. Para poder llegar a la pitonisa, bueno, tenía que cumplir con determinadas condiciones, determinados sacrificios, determinadas ofrendas, y la pitonisa se encontraba en el fondo del templo, y la persona que iba a hacer la consulta al oráculo, una vez que había cumplido con las condiciones que tenía que cumplir, se dirigía hacia el fondo del templo, donde la pitonisa se encontraba de pie sobre una especie de trípode, y ese trípode estaba, diríamos, ubicado sobre lo que sería la fosa oracular. Debajo de la fosa oracular pareciera que se quemaban determinadas sustancias, con lo cual aparecía lo que se llama el neuma divino, ¿sí? Aparecían, digamos, una serie podríamos decir, un humo, ¿sí? De aquello que se quemaba debajo de la fosa, y esto hacía que la pitonisa o la pitia, como se le dice también, entrara en un estado de manía. Manía en griego significa entusiasmo, y ese entusiasmo le llevaba a decir las palabras del Dios. Para ser una pitonisa, la única exigencia era la castidad absoluta, ¿sí? En este caso, la pitonisa era una mujer delfia, una mujer de Delfos, que cumplía con este requisito de ser absolutamente casta, digamos. Bueno, la palabra era una palabra indirecta. Indirecta quiere decir que Dios no se expresaba de manera directa a los humanos, justamente porque había una diferencia entre Dios y el humano, y esa diferencia estaba en que, bueno, la comunicación no podía ser la misma que la comunicación que tenían los humanos entre sí. Y como les decía entonces, en Heráclito aparece deliberadamente este lenguaje oracular. Este lenguaje oracular, de alguna manera, tiene la intención, en Heráclito, de establecer un isomorfismo entre la complejidad de la realidad y el lenguaje, ¿sí? Es decir, la realidad es compleja y no se la puede expresar de otra manera que no sea a través de la complejidad. Entonces, voy a mencionar algunos fragmentos de Heráclito. Yo les decía que hay en Heráclito una concepción dialéctica de la realidad que antecede en siglos digamos,
a la realidad concebida como una estructura dialéctica en Hegel. Entonces, hablando del tema del oráculo, ¿sí? Perdón, yo les decía recién que se interpreta, digamos, se concluye, ¿no? Se infiere el pensamiento de Heráclito, digamos, a través de la lectura de esos 130 fragmentos que nos han llegado de él, de ese libro que Diógenes Laercio dice que habría escrito Heráclito. Entonces, digamos, de la recurrencia en esos fragmentos podemos extraer esta concepción dialéctica de la realidad, que como yo les decía en la clase anterior, ya estaba en un personaje mítico del antiguo Egipto, que es Hermes Trismegisto. Es decir, la concepción dialéctica de la realidad aparece ya en este personaje, Hermes Trismegisto. Entonces, hay un fragmento de Heráclito que dice lo siguiente: el señor que hay en Delfos, el oráculo, no dice ni oculta, solo da signos. Bueno, acá vemos que Heráclito se está refiriendo al dios Apolo, y se está refiriendo al dios Apolo en términos oraculares, es decir, de manera indirecta, ¿sí? Él dice, el señor que en Delfos dice el oráculo, ¿sí? O el señor que hay en Delfos, no se expresa de manera, no oculta, diríamos, ni se expresa de manera directa, ¿sí? Esto tiene que ver con el oráculo, es decir, con lo que hace el dios, ¿no? La expresión del dios es oracular, y Heráclito la va a expresar también de manera indirecta, y esto se advierte en este fragmento. Yo les decía que, bueno, Heráclito, que forma parte de este periodo cosmológico, también concibe digamos, todo lo que hay, el universo, ¿sí? Como un cosmos, ¿sí? Ese cosmos para Heráclito es lo uno, la unidad. Y este es un tema importante dentro del pensamiento antiguo, porque estos pensadores justamente lo que intentan es articular la relación entre la multiplicidad y la unidad, entre la diversidad y lo uno. Es decir, podríamos decir que toda la filosofía antigua puede ser sintetizada como la relación entre la multiplicidad y la unidad. Hay una unidad de la cual todo surge, hay una unidad que, diríamos, de la cual se despliega la multiplicidad. Esa multiplicidad tiene que ver con lo que en términos platónicos sería el mundo sensible, y esa multiplicidad tiende a volver a lo uno, vuelve a lo uno. Yo les decía en una de las clases que una de las figuras geométricas más perfectas, o la más perfecta para los antiguos, es el círculo. Y esta idea de círculo es justamente esto que yo les decía, de esta relación entre la unidad y la multiplicidad. Hay en la multiplicidad una unidad que no se puede captar de manera inmediata, ¿sí?
hay una unidad, diríamos, que para poder ser captada requiere de un esfuerzo intelectual. Esta unidad, diríamos, en Heráclito justamente, va a ser la lucha de opuestos en equilibrio. Entonces, Heráclito es un filósofo que no va a impugnar la sensibilidad como fuente de conocimiento, ¿sí? Para Heráclito los sentidos son importantes, pero no son suficientes. Es decir, digamos, para poder captar esa unidad se requiere de un esfuerzo intelectual. Entonces, decíamos que el universo, para todos estos filósofos, pero ahora que estamos viendo para Heráclito, está concebido como un cosmos, como un orden, y ese orden no es de aprehensión fácil. Ese orden, diríamos, se resiste a ser captado, diríamos, a través de la sensibilidad. Podríamos pensar que la sensibilidad es la primer fuente de conocimiento, pero tanto en Heráclito como en estos primeros pensadores, y yo podría decir que esto de alguna manera se mantiene a todo lo largo de la historia de la filosofía occidental, esta idea de que la realidad, diríamos, la realidad sensible no se explica por sí misma. Es decir, hay que poder captar algo que en términos de Heráclito ama ocultarse. Hay un fragmento de Heráclito que la vez pasada yo les comentaba y que dice justamente physis ama ocultarse. Physis en tanto la naturaleza de las cosas, ¿sí? Lo que hace que las cosas sean, ¿sí? En este sentido, la vez pasada yo les decía que el periodo cosmológico, es decir, todos estos pensadores que preceden a Sócrates, está considerado por Heidegger como la aurora de la filosofía. Yo les decía que justamente Heidegger va a decir que la historia de la filosofía es la historia del olvido del ser. Es decir, que la filosofía, Heidegger ubica esto a partir de Platón, la filosofía a partir de Platón se olvidó del ser y lo confundió con el ente. Entonces, esta intuición, diríamos, de algún modo este conocimiento preconceptual o preontológico del ser, esta preocupación filosófica por el ser, que va a ser, según Heidegger, la preocupación o el problema filosófico fundamental, ¿sí? El problema del ser, la pregunta acerca del ser, ¿qué es el ser? Digamos, de algún modo estaría intuida en estos primeros que filosofaron, ¿sí? Esto de algún modo aparece bastante claramente en Anaximandro, cuando Anaximandro habla o se refiere al arjé como lo apeiron, es decir, lo indeterminado, lo ilimitado, ¿sí? Lo que no se puede circunscribir, que esto es una de las características que incluso después Hegel en la ciencia de la lógica va a atribuirle al ser. Entonces, bueno, hay en estos pensadores y en Heráclito, como estamos viendo, diríamos, un interés
por ir más allá de lo que aparece, por ir más allá del fenómeno, porque la verdad tiende a ocultarse. Es decir, la verdad no se ofrece fácilmente a los sentidos, no la capta la sensibilidad, sino que se encuentra detrás. Y podríamos decir que de algún modo acá se inicia toda una tradición occidental en considerar la verdad en términos genealógicos, ¿sí? Si bien se considera que los primeros genealogistas, es decir, aquellos que plantearon la realidad, diríamos, por debajo del iceberg, hay una metáfora, que es la metáfora del iceberg, que también va a utilizar Freud. Freud toma Sigmund Freud toma la metáfora del iceberg de un autor que es Stefan Zweig, ¿no? Un escritor brasileño, perdón, un escritor, me confundí porque escribe una novela que se llama Brasil, es un escritor alemán, Stefan Zweig. Freud toma esta metáfora del iceberg justamente para, de alguna manera, ilustrar lo que él está pensando, y que es que la mayor parte del aparato anímico es inconsciente, y que lo que es consciente es como la parte visible del iceberg. Esta cuestión del iceberg como figura, diríamos, retórica, ¿no? Como metáfora, como figura de estilo, digamos, ya está presente, por ejemplo, en Schopenhauer, y en aquellos pensadores que, como Freud, son denominados pensadores de la sospecha, ¿sí? Porque consideran que hay algo que está atrás, ocultándose, y que hay que desocultar, ¿sí? Paul Ricoeur decía que estos pensadores de la sospecha eran Marx, Nietzsche y Freud, ¿sí? Pero bueno, esta cuestión de la genealogía, esta cuestión de algo que ama ocultarse, ya está de alguna manera presente en esta aurora de la filosofía, como diría Heidegger, en el concepto de Hergé. Entonces, vamos a ver algunos fragmentos de Heráclito. Habíamos estado viendo ya en la clase anterior algunos fragmentos. Uno de los fragmentos interesantes, la verdad que todos lo son, ¿sí? Pero uno, y uno de los más célebres de Heráclito, es el fragmento acerca de los ríos, el río, ¿no? Hay tres fragmentos en los cuales Heráclito habla del río, el río como metáfora del cambio, ¿sí? Es interesante por lo siguiente. El fragmento dice: para los que entran en los mismos ríos, aguas fluyen otras y otras. Es decir, acá aparece los que entran en los mismos, la mismidad, es decir, lo que permanece, los que entran en los mismos ríos, aguas fluyen otras y otras. El fluir, que tiene que ver con el cambio, ¿sí? Y la idea de que el cambio, que es el Hergé en Heráclito, el cambio no es sin la permanencia. Es decir,
Lo que cambia, lo que fluye, requiere de algo constante para poder ser cambio, ¿sí? Y acá está la cuestión dialéctica, acá está la cuestión del devenir, ¿sí? Cuando se habla de Heráclito como el filósofo del devenir, el devenir es un devenir lógico, es decir, la realidad es una lucha de opuestos, una lucha de opuestos en donde ninguno de los dos contrincantes puede vencer. Ninguno de los dos contrincantes puede estar en el cenit todo el tiempo, ¿sí? Como yo les decía la vez pasada, ese fragmento de Heráclito que dice: el sol no transgredirá sus medidas, porque si no las eriñas, ¿no?, lo van a castigar, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el día no puede ser día todo el tiempo, porque si fuera día todo el tiempo, le habría ganado a la noche, pero también habría perdido porque dejaría de ser el día, ¿sí? Y se convertiría en otra cosa, engendrando otro opuesto, ¿sí? Es decir, todo lo es en relación a lo que ello no es. Lo estoy formulando en términos hegelianos, ¿sí? Pero, digamos, el fluir no es sin la mismidad. Ese fluir de los ríos tiene que tener algo constante que en términos geográficos podríamos pensar es el lecho del río, lo que le va a dar nombre al río, lo que va de alguna manera a dejar que el río siga siendo el mismo río, a pesar de que las aguas fluyen y fluyen. Entonces, la realidad es dialéctica, porque podríamos decir la estructura cognoscitiva del humano es dialéctica. Es decir, cuando hablamos de realidad estamos hablando del pensamiento, ¿sí? La realidad es el pensamiento de la realidad. Como dijera Nietzsche, no hay hechos, solo hay interpretaciones, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de la realidad, estamos hablando de una realidad traspasada por el pensamiento, ¿sí? Como característica de lo humano, ¿sí? Entonces, en este fragmento, no vamos a ver los otros dos fragmentos por una cuestión de tiempo, pero hay otros dos fragmentos acerca de los ríos. Aparece acá, en este fragmento, entonces, de manera bastante patente, esta cuestión de que una cosa no puede ser sin la otra, ¿sí? Como yo les decía la vez pasada, no hay blanco sin negro, no hay día sin noche, no hay arriba sin abajo, derecha sin izquierda, vida sin muerte. Es decir, todos los términos de la realidad requieren del opuesto como condición de posibilidad de poder ser. Solo se es, desde el punto de vista dialéctico, en la medida en que se engendra el opuesto a eso que es. Es decir, nada puede ser pensado en sí mismo, porque si intentamos pensarlo en sí mismo, se anula, desaparece, ¿sí? Todo está en relación con otra cosa. Esto también lo podemos formular como todo lo que es lleva en su ser el no ser de su ser, ¿sí? El día es porque en el ser del día está el no ser noche.
la salud es porque en el ser de la salud está el no ser enfermedad y viceversa, ¿sí? Es decir, hay una relación de mutua dependencia, de una dependencia, de una mutua dependencia que no se puede superar. Es decir, en Heráclito, entonces, no hay síntesis en ese sentido, podríamos decir. O como yo les decía la vez pasada, podemos pensar la síntesis como el devenir, como ese pasaje inevitable, diríamos, de un opuesto al otro, de un polo al otro. Entonces, con respecto a los ríos, en la cultura mitológica antigua, los ríos también aparecen como el pasaje del mundo terrenal al inframundo, ¿sí? Aparecen como ese pasaje de la vida hacia la muerte, ¿sí? Hay barqueros que llevan, diríamos, a los muertos al Hades. El Hades es el lugar donde están las almas que ya no están en la tierra. El Hades es lo que también se llama el infierno. No es el infierno cristiano, diríamos, no es el infierno del cristianismo, sino que es el lugar a donde van las almas cuando mueren, ¿sí? Y esos 5 ríos, que son, diríamos, el pasaje de lo terreno al inframundo, diríamos, son el Estige, que es el río del odio, el Aqueronte, que es el río de la tragedia, el Cósito, que es el río de los lamentos, el Flegetonte, que es el río del fuego, y el Leteo, que es el río del olvido. Es decir, ya vamos a ver el Leteo cuando veamos el tema de la nociología platónica, ¿sí? Pero menciono esto de los ríos justamente en relación a este fragmento de las aguas que fluyen en los mismos ríos, ¿sí? Es decir, el río también es una metáfora del devenir. Es decir, el río pone en relación dialéctica, ¿sí?, lo terrenal con el inframundo, la vida con la muerte, ¿sí? Ahí tenemos entonces otra posibilidad de pensar dialécticamente la realidad a través de la mitología. Es decir, la mitología ya está poniendo, digamos, el río como una metáfora del devenir, ¿sí? Ese devenir que separa la vida de la muerte, pero que al mismo tiempo la une, ¿sí? Porque todo esto que está en oposición está unido. Por eso Heráclito dice armonía invisible mejor que la visible. Esto quiere decir que aquello que se oculta, esa armonía que está oculta, es mucho más armónica que aquella que aparece ante la sensibilidad, ¿sí? Esa armonía es justamente en Heráclito su concepción de la realidad como un conflicto, ¿sí? Lo que hay en esa unidad es un conflicto insuperable, ¿sí? Es esa lucha de opuestos en equilibrio, es esa lucha de opuestos, diríamos, armónica, donde ninguno de los dos le puede ganar al otro, ¿sí? Bien, hay otro fragmento, y también esto es interesante en relación a esto que estamos diciendo, que dice que
el Dios que hay, diríamos, el Dios griego, ¿no? Zeus, ¿sí? Digamos, uno lo único sabio, ¿sí? Ahora me acordé bien, uno lo único sabio, es decir, que lo único sabio es lo uno, es esa unidad que contiene esta relación entre lo uno y lo múltiple, ¿sí? Esta relación armónica entre opuestos, ¿sí? Donde el día le tiene que dejar lugar a la noche y la noche le tiene que dejar lugar al día, ¿no? Aunque luchen, ¿sí? Aunque se opongan, ¿sí? Porque la noche es lo opuesto del día y el día es lo opuesto de la noche. Entonces, Heráclito dice en uno de sus fragmentos, uno, lo único sabio, quiere y no quiere recibir el nombre de Zeus. Entonces, acá aparece otra vez también, ¿no? En una de las interpretaciones, la cuestión de la vida y la muerte, ¿sí? Zeus, el término Zeus significa vida. Como ustedes saben, el término Zeus, después deriva en cultura latina en Deus, y llega a nosotros como Dios, ¿sí? Zeus es el dios máximo del panteón olímpico. Entonces, acá aparece, digamos, esto de que uno, lo único sabio, quiere y no quiere recibir el nombre de Zeus, ¿sí? Quiere y no quiere ser llamado Zeus, justamente porque no se trata solamente de la vida, sino que también se trata de la muerte, ¿sí? No es solamente Zeus, que es el que produce la vida, sino que también la vida no puede entenderse sin la muerte. Este fragmento también, y voy a dar por terminado la exposición de hoy, este fragmento contiene también esta cuestión de lo que es la filosofía, ¿sí? Es decir, hay un saber, que es el saber de lo uno, que quiere y no quiere ser llamado con el nombre de Zeus, porque solo Zeus es sabio, ¿sí? Los hombres solo pueden ser amantes de la filosofía, es decir, filósofos. Gracias.